Dios lo bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos amigos en este día. Muchas gracias por dejarnos ingresar a su hogar a través de este medio. El tema de hoy, huid de la fornicación. Huid de la fornicación es el título del tema de este día. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 12 al 20. Primera de Corintios, capítulo 6, del 12 al 20. El título, una vez más, huir de la fornicación. La palabra del Señor lee de esta manera. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro, las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitará pues los miembros de Cristo y los hará miembros de una ramera de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Padre amado, gracias por tu palabra en este día. Jesús, gracias en esta tarde. Jesús, glorifícate en tu palabra. Por favor, bendice a mis hermanos y hermanas en cualquier parte del mundo. Jesús, bendice a mis amigos, abre sus entendimientos. En el nombre de Jesús, para que te puedan conocer en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Mi hermano, qué terrible es el pecado de la fornicación. Qué terrible es cuando hermanos cristianos, le hablo a hermanos que conocen la palabra del Señor, caen en este pecado, en la fornicación, en el adulterio, y llevan el pecado a sus hogares y destruyen no solamente sus hogares. Si tienen cargos ministeriales, también se destruyen los cargos ministeriales. Se dividen las iglesias. Es decir, es tan dañino. Cualquier pecado es dañino. Pero como dice acá Jesús, que el pecado de la fornicación, el adulterio, es cuando el hombre peca contra su propio cuerpo, porque hay un contacto sexual, carnal, y en ese momento los dos son uno. Imagínese un cristiano acostado con una persona que no es cristiana, o viceversa. En ese momento son uno. Todo lo que tiene ese hombre mundano, mundana, pasará al otro cuerpo, porque los dos son uno. Imagínense la maldición que el hombre cae. Y muchas veces los hombres cristianos tienen en poco. Se hace tan común
un pecado de esa naturaleza. Lo pasan por alto. Muchas veces en las iglesias los pastores saben que esos hermanos están en pecado o esas hermanas están en pecado. Y sin embargo siguen siendo maestros de escuela dominical, choferes de las iglesias, diáconos o los que dirigen la oración. Imagínense, qué terrible, ¿verdad? Y el daño que hacen a la obra. Una vez conocí a un hermano que tenía este problema. Pero el hermano valientemente dijo, yo quiero cambiar, yo no quiero seguir en esto. ¿Qué tengo que hacer? Porque estoy mal. Tengo puestos en la iglesia y no quiero seguir más. Y me dijo, no quiero, ahí en la iglesia nadie me va a comprender. Cuando le pregunté, me mencionó el nombre de las hermanas. Una de las hermanas era la directora de la escuela dominical. Era la líder, era diácono. Y la otra hermana era otra hermana, que también era una profesora de escuela dominical de los niños. Y este hermano estaba con las dos hermanas de la misma iglesia. Un día se quedaba en la casa de una y otro día en la casa de otra. Mis hermanos, el diablo estaba haciendo lo que quería y no le era fácil salir a este hermano. Oramos, el hermano se arrepintió, salió, dejó los cargos, dejó todo él voluntariamente, salió. Fue valiente este hermano y lo hizo, aunque después pagó un precio, pero él salió, se quedó libre. Mis hermanos, tenemos que cuidarnos tanto, porque es muy fácil entrar en jueguitos, en tentaciones o en bromas que finalmente lo van llevando a ese camino, y cuando se está adentro no es fácil salir, se hace mucho daño. Hace unos años, aquí una escuela cristiana muy conocida, de una denominación pentecostal, cayó. Cayó la escuela, cayó la iglesia, porque el pastor estaba en pecado con estudiantes de su misma escuela, y la esposa estaba en pecado con estudiantes de la misma escuela. Es decir, era una perdición terrible. No vale entrar en detalles, pero destruyeron no solamente la iglesia, sino la escuela y el ministerio. Tanto hay que cuidarse para no caer en esto. Y esto es para todos, para mí, para usted, para todos. No nos creamos seguros de no caer, sino que nos mantengamos vigilantes contra nosotros mismos. Porque la carne es enemigo del espíritu. Y la carne siempre quiere hacer lo contrario al espíritu. Cuando usted comienza a orar, va orando por cierto tiempo, ya se cansó, le da sueño, le da hambre. Pero cuando quiere la carne deleitarse en vicios, en deporte, en otras cosas, pasa horas y horas y nunca se cansa. Por eso es importante sujetar la carne a Jesús, al servicio de Jesús, a la obediencia de Jesús. El hermano Pablo decía que la carne era su enemigo. Imagínense que el espíritu siempre estaba dispuesto, siempre está dispuesto.
pero la carne pone obstáculos para buscar de Dios. Dice la palabra, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice Pablo. Todas las cosas me son lícitas. Todas están ahí. Pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Usted también, mi hermano, yo también tenemos. Todo está ahí. Pero no todas las cosas nos convienen. Huya cuando usted se encuentre en situaciones difíciles. Salga, no importa lo que nos llamen. No interesa. Huya. Mi querido hermano, una vez un hermano fue a hacer un trabajo de lo que él hacía. Llegó a una casa, habían dos personas, la paciente y estaba la que atendía a esta paciente, mujer joven. Y este hermano tenía que pesar a esta paciente, tomar medidas para el reporte que tenía que hacer. En momentos la que asistía a esta mujer joven, esta paciente, para que estaba accidentada, salió del lugar. Cuando se encuentra en un momento él solo y ella, la mujer cierra la puerta y comenzó a atentar a este hombre. Este hombre salió huyendo. No acabó su trabajo, pero no cayó. Es muy importante escapar en situaciones difíciles, sean hombres o sean mujeres. Es mejor huir que después tener que lamentar y hacer toda una desgracia en la vida de las personas que caen en pecado. Conocemos por la historia de la Biblia la consecuencia de David. Conocemos por testimonios en estos años de líderes que han caído a causa del pecado. Es algo terrible. Y el enemigo sabe. Por eso uno tiene que cuidarse. Dice que todas las cosas están ahí, pero no todas nos convienen. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro, las otras destruir las cosas. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Hay otro problema grande, por ejemplo, la obesidad, que los cristianos muchas veces no toman tanta importancia en la obesidad. En esta nación, en Estados Unidos, la mayoría de muertes por obesidad es asombrosa, es muy alta. Una de las primeras muertes es por obesidad. Hombres y mujeres jóvenes, obesos. El tipo de alimentación. Porque hay hombres y mujeres que no solamente comen una vez, comen muchas veces en el día. Y destruyen su sistema. Los refrescos azucarados hacen tanto daño al ser humano y sin embargo lo hacen y lo hacen y lo hacen. Uno como cristiano, el cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo. Uno tiene que cuidar este templo, porque si no lo destruirá. Y eso no es culpa de Dios. Eso no es culpa de Dios. No echemos la culpa a Dios después. Uno tiene que cuidarse, porque si usted no se cuida, pues se va a enfermar. Si usted se alimenta con cosas que son grasosas, le harán daño. Y después, aunque usted se haga cirugías para adelgazar de una manera u otra, lo volverá otra vez a tener y usted se va a hacer daño. Y no solamente es que la persona suba de peso, sino que vienen asociados con un montón de enfermedades. Al azúcar, al corazón, a la sangre. Dice la palabra del Señor. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder.
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitará pues los miembros de Cristo y los hará miembros de una ramera de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. O muchachas que se acuestan con hombres que no son cristianos, ellas conociendo la verdad caen en las garras de estos hombres. Y muchos de los hombres le dejan terribles secuelas en su salud. No solamente espirituales, sino en su salud. Muchos de estos hombres están enfermos, contaminan a estas muchachas. Hay más de 37 enfermedades venéreas incurables que se transmiten a través del contacto sexual, sean que los hombres los lleven o sean que las mujeres sean portadoras. Hay más de 37 enfermedades que matan. Mire usted las consecuencias que hay. ¿Cuánto tiene que cuidarse el hombre cristiano o la mujer cristiana? Porque somos templo del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, huid de la fornicación, huye. No importa la excusa, no importa que la mujer diga, estoy esperando tanto tiempo para casarme, no encuentro un hombre, no hay un hermano cristiano, ya me estoy quedando en edad para casarme o para tener hijos. No importa, espere. Espere que finalmente llegará el que tiene que llegar. No trate de ayudar a Dios y destruir su propia vida. Mi querido hermano o hermana. Porque dice que somos una sola carne. Y no podemos contristar al Espíritu Santo de esa manera. Dice que todas las cosas no son, están ahí, son lícitas, pero no todas nos convienen. Y eso es en todo el aspecto en que vivimos, en el trabajo, en la comida, en nuestra relación personal día a día. Los cristianos somos diferentes, tenemos un estilo de vida diferente. No somos iguales a todo el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y no podemos comportarnos como tal. O hermanos que van a reuniones y comienzan a tener amistades con hermanos mundanos, con personas mundanas, y se van metiendo poco a poco. Antes no fumaban, ahora están por cortesía comenzando a fumar o tomar, y finalmente se apartan del Señor y sus vidas son una desgracia. No solamente para ellos, sino para sus familias. Mis hermanos, huya del pecado. Usted que se cree que es muy galante, huya del pecado. Dice, huya de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Usted sabe la cantidad de testimonios que hay de hombres que han sido contaminados por SIDA. En mi iglesia, un hermano muy joven se iba de vacaciones para Puerto Rico y en el camino se iba por una semana a ver sus padres. Dejaba a su familia aquí en Queens. Se iba de vacaciones. Pero en el camino cuando iba conoció a una mujer en el vuelo, en el avión. Y el hermano dice que el sueño de él siempre había sido acostarse con una mujer rubia de ojos azules, hermosamente blanca, de buen cuerpo. Eso siempre fue su sueño en el mundo. Pero cuando vino a Jesús, él no entregó esa área de su vida. Y el diablo se lo tenía guardado para en el momento preciso tumbarlo al hermano. El hermano siempre tenía ese deseo. Se había convertido al Señor, pero ese pecado, ese deseo siempre se quedó en él. Y en esta había pasado mucho tiempo y él pensó que se había olvidado de esa área en su vida, pero el diablo era dueño de esa área, porque él no rindió esa área a Jesús. Él tenía el derecho legal, Satanás, de ese pensamiento pecaminoso que él tenía, de ese deseo. Cuando estaba en el avión, esta mujer lo vio a él
y se fue a su asiento al lado, que estaba vacío, se sentó y comenzó a conversar con él. En ese momento dice el que se crea el modelo, el hombre más hermoso de la tierra, porque esa mujer rubia, joven, vino al lado de él. Llegaron a Puerto Rico. En el camino aparentemente él conquistó a esta mujer, o al revés, y fueron a un hotel. Cuando se levantó en la madrugada o en la mañana, esta rubia había escrito en el espejo del baño, "Congratulations, tú eres el número 100, a quien acabo de contaminar con el SIDA, con el AIDS. Tú eres el número 100. Él pensó que era una broma. Él no lo podía creer. La rubia no estaba más. Él hizo lo que quiso en esa noche. La mujer se aseguró de contaminarlo de tal manera que quedó contaminado. ¿Y sabe qué pasó? Esa semana que fue a Puerto Rico, él no regresó, no sabía cómo explicar a su esposa, se quedó por un mes para hacer los exámenes allá, finalmente se quedó 6 meses en Puerto Rico, perdió el trabajo aquí en Estados Unidos y fue positivo. Yo lo conocí en la iglesia, llorando, clamando a Dios, orando. Perdió su matrimonio con una hija de 15 años. Finalmente pasó un tiempo y se fue de este mundo. Lo mató. Un hermano joven se destruyó un matrimonio. Imagínense. Por eso el Señor dice claramente que tenemos que huir del pecado, huir de la fornicación. Y habría que contar tantos testimonios, mis queridos hermanos y hermanas. No hay que yo voy a usar protección y esto. Igual es pecado. Aún la protección no es garantizada 100%. Está aprobado médicamente. Y aún es pecado. Sea de la manera u otra, es pecado. Mi hermano, tenemos que huir. Tenemos que huir de la fornicación, hermano, hermana. Y es para todos, tenemos que huir. Tenemos que huir del pecado. No podemos contaminarnos porque en nosotros vive el Espíritu Santo. No podemos conquistar al Espíritu Santo. Amén, mi hermano. Amén. Sin el amor del Señor, mi querido hermano. Y usted, mi amigo, mi amiga que no conoce de Jesús, le invitamos que venga a Jesús en este día. Es muy simple. Venga a Jesús. Reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Ahí donde está, por favor. Venga Jesús. Jesucristo es Dios, es el Salvador del mundo. Él murió por usted en la cruz del Calvario hace mucho tiempo. Pero está esperando que usted venga, abra su corazón a Él. Jesucristo lo perdonará de todos sus pecados. Amén. La palabra de Dios dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesús. Ahí donde está mi amigo, mi amiga, por favor, cierre sus ojos. Repite esta oración. Padre amado, gracias en esta tarde. Vengo delante de ti por fe, perdóname. Perdóname de todos mis pecados, así como estoy cargado, cansado. Jesús, yo me rindo a ti y renuncio a todo mi pecado, toda mi maldad en lo que vivo hasta ahora. Deseo ser libre por tu preciosa sangre. Jesús, ten compasión de mí. Perdóname. Jesús, ten misericordia de mí. Perdóname. Yo ahora te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Reconozco, Jesús, que tú has muerto en la cruz, que resucitaste al tercer día, y por tu preciosa sangre yo soy limpio de todos mis pecados. Por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo, en el nombre de Jesús. Mi querido amigo y amiga, usted que ha hecho esta decisión tan valiente de venir a Jesús,
por favor busque una Biblia y comience a leer en el libro de Juan. Y usted va a crecer. Jesucristo lo va a guiar a usted a encontrar una iglesia de sana doctrina en su comunidad, en su área, en su país. Dios lo bendiga grande, rica y poderosamente, mi querido nuevo hermano y hermana en Cristo. Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra. Mi Señor amado, y toda gloria y toda honra solamente sea a ti, al Padre, al Hijo y al bendito Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesucristo de Nazaret. Gracias, mi Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Mi querido amigo y amiga, nuestra dirección está al final del programa. Escríbanos. Nos va a gustar saber de usted. Les habló Roberto Quiroga de Light and Light Mission Church. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir la bendita palabra de Dios que cambia, transforma, más cortante que una espada de dos filos. Mi amigo, mi amiga, abra su corazón a Jesús. Jesucristo a usted lo ama así como usted es. Está esperando que usted abra esa puerta para que Jesucristo pueda entrar y usted pueda ser salvo. Dios lo bendiga grande, rica y poderosamente.